Hola a todos, ¿cómo están? Una alegría poder reunirnos para estudiar la palabra juntos. Les saludamos en el nombre de Jesús y pedimos al Padre que bendiga abundantemente su vida, su familia y su ministerio. Que la palabra que vamos a estudiar tanto en esta semana como en la próxima, porque lo vamos a dividir en dos partes, porque como es larga la enseñanza, entonces una parte ahora, una parte el próximo martes, pueda hablar a nuestro corazón. Recuerde que estamos aquí no para aprender, para dar, sino para aprender, para recibir y para responder a la palabra. Ese debe ser siempre nuestra actitud. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, del 18 al 23. San Mateo, capítulo 13, del 18 al 23, voy a leer, dice así la palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. El tema para esta semana es: ¿a qué tipo de tierra nos parecemos? Es una pregunta. ¿A qué tipo de terreno o de tierra nos parecemos? Recuerde que vamos a dividir este estudio en dos partes. Hoy solo vamos a estudiar dos tipos de terrenos: el terreno junto al camino y el terreno con piedras o pedregoso. La próxima semana estudiaremos el terreno con espinos y la tierra buena, la tierra fértil. Entonces, pero la pregunta es la misma: ¿a qué tipo de tierra nos parecemos? En este capítulo de Mateo, del versículo 1 al versículo 9, Mateo 13, Jesús le cuenta a la gente la parábola del sembrador. Les narra esta historia del sembrador. Del versículo 10 al versículo 17, los discípulos se acercan a él. Cuando después que Jesús termina de enseñar a toda la multitud, se van a descansar a una casa. Ya estando ahí en privado, los discípulos le dicen: Señor, ¿qué significa esta parábola? O sea, explícanos, ¿por qué enseñas con parábolas? Y Jesús les dice, les explica por qué es que enseña con parábolas, cuál es el objetivo de enseñar con parábolas. Y en los versículos 18 al 23 que acabo de leer, les da la explicación de la parábola del sembrador. Entonces, primero cuenta la parábola, después le dice a sus discípulos cuál es la razón por la cual le habla a la gente en parábolas, y tercero, que es lo que vamos a estudiar hoy, da el significado de la parábola del sembrador. Según el relato bíblico, hay 4 tipos de reacción cuando se escucha la palabra de Dios. 4 clases de persona que la misma palabra se siembra en las 4 personas, y cada uno de ellas reacciona de una manera distinta según la condición, según el corazón de esa persona. Y es lo que vamos a estudiar en estas 2 semanas. Y recuerde, el tema es: ¿a cuál de ellos seremos semejantes? ¿A quién nos vamos a parecer? Bueno, después de terminar el estudio, tanto de ahora como la próxima semana, tú vas a poder decir: bueno,
Creo que el Espíritu Santo me está mostrando que soy como la tierra junto al camino, es un ejemplo. Chispa, creo que ya me di cuenta que mi corazón es como la tierra con piedras. O creo que reconozco que soy como la tierra con espinos. O qué bueno sería que uno diga, bueno, yo creo que soy la tierra que da fruto al 100%. Entonces, eso es, ¿a qué tipo de tierra nos parecemos? Y hoy vamos a estudiar las dos primeras. Versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer tipo de las personas que se habla es la persona que oye la palabra, pero no entiende lo que significa. Oye la palabra, pero no la entiende, ¿sí? Y recuerdo lo que mi mamá me decía: no es lo mismo oír que entender. No es lo mismo escuchar, o sea, oír algo, que entender lo que has escuchado. En el versículo 10 y 11 de Mateo 13 dice así en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, dice Mateo 13, 10 al 11. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús les responde: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, del cielo, les contestó, pero a otros no. Es interesante, los discípulos dicen: bueno, Señor, ¿por qué hablas con parábolas? O sea, ni ellos habían entendido, ¿verdad? Ellos escucharon, todos escucharon la parábola del sembrador, pero dijeron: ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos? ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza, ¿no? Y entonces Jesús le dice: miren, es que Dios, cuando se habla la palabra, Dios revela misterios. Dios habla con misterio. Esa palabra misterio, ahí dice en el versículo 11, dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. En la Reina Valera 60 dice: los misterios del reino de los cielos. Entonces, misterio y secreto son dos cosas iguales, son sinónimos, ¿sí? La palabra misterio es un conocimiento secreto que viene mediante revelación divina a cierta clase de personas. Jesús dice: ¿saben por qué hablo con parábolas? Porque las parábolas encierran secretos o misterios que no son para cualquiera. Esos secretos y misterios del reino de Dios no es para que todos lo escuchen, solo es para cierta clase de personas, ¿sí? Solo cierto tipo de personas va a poder recibir la revelación, va a tener el conocimiento de esos misterios. Entre la multitud que escuchaba a Jesús, había muchos que estaban ahí por curiosidad. Usted sabe que la curiosidad es algo innato en las personas, ¿verdad? Cuando hay algún accidente, cuando hay alguna situación así, inmediatamente, ¿de dónde aparece? No lo sabemos. Llegan a la escena del accidente, multitud de curiosos, ¿verdad? Multitud de personas que llegan, quieren saber qué pasó, quieren saber cómo está la persona, bueno, y ahora con los celulares quieren filmar todo lo que sucede, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la multitud que había ahí escuchando, había muchos que estaban por curiosidad. Había otros que seguían a Jesús porque les gustaba ver, les gustaba oír lo que él hacía, lo que él decía. Eran seguidores. Y también en la multitud había discípulos. Fíjense que había por lo menos 3 clases de personas siguiendo a Jesús: los curiosos, los seguidores y los discípulos. Lo que diferenciaba, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un curioso, un seguidor y un discípulo? Lo que diferenciaba era el interés verdadero por conocer los secretos de la palabra de Dios.
Por eso es interesante en la historia, Jesús cuenta la parábola a todos, pero después cuando se va a la casa solo va a su equipo de 12. Y ellos que son discípulos, ellos le dicen, oye Señor, queremos saber qué significa esa parábola que contaste. ¿Qué quiere decir? No la escuchamos, pero no la entendimos. O sea, nosotros no queremos quedarnos con el what. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué significará? No, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres darnos a entender? Necesitamos que nos revele, necesitamos que nos enseñe, pero necesitamos que nos muestres los secretos que hay en esta historia. Y eso aprendemos algo muy importante en esta conversación de Jesús con sus discípulos. Dios oculta sus secretos a los que tienen solo curiosidad o interés personal. Cuando una persona se acerca a Jesús solo por curiosidad, solo por un interés personal, quiero que me sanen, quiero que se cancele mi deuda, quiero que se arregle mi matrimonio, quiere que Jesús haga algo a su favor. Cuando es solo por interés personal, cuando es solo por curiosidad, Jesús no les revela sus secretos. Les habla, pero no les da la revelación. Vean lo que dice Mateo capítulo 13, 12 al 15. Estamos en el mismo segmento de la Biblia. Mateo 13, 12 al 15, Nueva Traducción Viviente. Dice, escuche, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán. Cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír. Han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. O sea, entre la multitud había gente curiosa. Entre la multitud había enemigos, los fariseos, los líderes religiosos. Entre la multitud había gente que seguía a Jesús por interés. A ese tipo de personas Dios no les revela su secreto. Dios habla, pero no les da revelación, no les da explicación, no les muestra los tesoros de la palabra de Dios. Dios le revela sus secretos a aquellos que quieren saber la voluntad de Dios para su vida. Si eres curioso, no te lo va a revelar. Si solo busca tu interés personal, no. Si solamente estás ahí buscando criticar, no te lo va a revelar. ¿A quién le va a revelar Dios sus secretos, sus misterios, como dice la Reina Valera 60? A aquellos que quieren entender, a aquellos que quieren obedecer la palabra de Dios. Un ejemplo bíblico de una persona así está en Hechos capítulo 8, del 26 al 35. Leo la Nueva Traducción Viviente. Hechos 8, 26 al 35. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó,
¿Y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje, se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Fíjese qué interesante historia. Este hombre era de la nación de Etiopía, no era judío, pero él estaba buscando al Dios verdadero de la Biblia, de las Escrituras. Él hizo un viaje internacional. Él salió de su país, Etiopía, hasta Jerusalén. Él recorrió muchos kilómetros. Él hizo un esfuerzo muy grande para ir al templo de Jerusalén a adorar. Él tenía los escritos de las Sagradas Escrituras. Y entonces él sabía que había un Dios y andaba buscando ese Dios, quería conocer ese Dios. Y había ido a adorar, había ido al templo a adorar. Ahora venía de regreso para su casa y ese hombre tenía hambre, ese hombre quería conocer la verdad de la Escritura. Y venía leyendo en voz alta al profeta Isaías. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro y todo. Y él se acerca, escucha y le dice: ¿entiende lo que está leyendo? Y él dice: pues es que pues no lo puedo entender si no se me enseña. Tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, hay muchas cuestiones que no alcanzo a discernir. Y entonces lo invita a subirse y Felipe le empieza a enseñar los secretos, los misterios de la palabra de Dios. Entonces la tierra junto al camino son las personas que oyen pero que no entienden lo que significa la palabra de Dios. Y quiero ponértelo en claro: ¿qué es una tierra? ¿Cómo es la persona que es como la tierra junto al camino? Y si al oír estas preguntas tú dices: ¡ay! Entonces eres como la tierra junto al camino. ¿Sí? Piensa acerca de estas preguntas. Cuando escuchas una enseñanza de la palabra, cuando escuchas un estudio de célula, cuando escuchas un mensaje en la iglesia, cuando ves algún mensaje en la red, primera pregunta: ¿tomas notas? Cuando estás escuchando la palabra, ¿tienes un cuaderno, un lápiz? O si eres como yo, que tengo mi tableta y escribo. ¿Tomas notas? De la última célula, del último mensaje en la iglesia, ¿tomaste notas o solo te sentaste a escuchar? Segunda pregunta: ¿repasas varias veces lo que escuchaste? Obviamente, si no tomaste notas, si no grabaste, pues no vas a poder repasar. Pero la segunda pregunta es eso. Vamos a poner aquí: yo sí tomo notas, ok. ¿Has vuelto a leer? ¿Has vuelto a repasar? ¿Has vuelto a examinar tus notas? ¿Estás meditando acerca de lo que escuchaste? ¿Estás buscando los misterios, los secretos de esa palabra? ¿Le pides al Espíritu Santo que te revele los misterios de esa palabra? Recuerda lo que dijo Jesús: les hablo en parábolas, dice, para que no entiendan los misterios de la palabra, porque los misterios de la palabra solamente se le va a revelar a aquellos que están buscando en verdad conocer a Dios. Otra pregunta: ¿cuántas veces has escuchado la palabra que Dios te dio en las primicias? Quizá ya pasaste a las primicias y Dios te habló. Y si yo te preguntara: bueno, ¿y qué te dijo Dios? Tú me vas a decir: bueno, quizás si te acuerdas, ¿verdad? Si ya lo escuchaste. Bueno, esto, ok. Ya lo tengo anotado, porque a veces lo grabas y se te pierde tu celular, se te echa a perder tu celular y ya perdiste la palabra. No, ya lo escribí, pastor, ya, mire, ya lo tengo anotado en mi cuaderno. Ok.
¿Le has preguntado al Espíritu Santo qué significa esa palabra? Sí. Porque esa palabra que Él te habló tiene misterios. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que yo compartí y un ejemplo que vuelvo a traer a la luz por la trascendencia que tiene para todos nosotros. Cuando Joel Magaña estaba ya internado en el Seguro Social, recuerdo que terminó el culto de la iglesia y me dijeron, hay un profeta que tiene una palabra para la familia de Joel. Y yo escuché la palabra. La palabra decía que sus padres tenían que entregarlo a Dios como una primicia y que tenían que traerlo a la iglesia y presentarlo como una primicia. Cuando yo escuché la palabra, mi mente humana dijo, bueno, estamos en tiempo de primicia, entonces eso significa que van a tener que traerlo cargado en silla de ruedas, no sé cómo, lo van a tener que traer a las primicias. Según yo le encontré el significado, pero recuerde que cuando Dios habla hay secretos, hay misterios que no se lo va a dar a cualquiera, ¿verdad? No es nada más que escuches y ya, bueno, hay que preguntar, hay que meditar, hay que preguntarle al Espíritu Santo. Y bueno, al final entendimos lo que el Dios estaba diciendo, ¿no? Que Él iba a ir a su presencia. De hecho, sus padres lo entregaron. Fue un momento muy, muy fuerte, la verdad, cuando ellos se entregaron a su hijo. Todavía estaba vivo cuando ellos lo entregaron. Y en nuestra iglesia no es la costumbre, no es la norma, no es una costumbre traer a alguien, a alguien que ya partió a la iglesia, ¿no? En la iglesia católica es muy común, en la iglesia evangélica no. Pero bueno, se hizo por primera vez. Y fue cuando dije, eso es lo que Dios estaba diciendo. No lo entendí. Al principio, esos misterios, esos secretos de Dios, no lo entendí. Yo lo entendí de una manera humana, de una manera literal. Por eso Jesús dice, mire, es que mucha gente solo escucha la palabra, pero no la entiende. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la persona no toma anotación, cuando la persona no repasa, cuando la persona no pregunta al Espíritu Santo el significado, dice, viene el diablo, se lleva la palabra. Y bueno, si yo te preguntara una vez más, ¿de qué trató la predicación del domingo pasado? Algunos de ustedes estarán en aprieto y decir, ya no me acuerdo de qué hablaron, solo de una partecita, un poquito. O sea, ya el diablo se llevó la semilla. Y tristemente, yo quiero ser honesto y ser sincero con ustedes. Tristemente, aún estoy hablando a ustedes como líderes, tristemente nosotros muchas veces somos como la tierra junto al camino. Solo escuchamos la palabra, pero no la entendemos, porque no hay en nosotros el deseo, no hay en nosotros el hambre, no hay en nosotros ese impulso para decir, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Muéstrame, ábreme los secretos de tu palabra, muéstrame los misterios de tu palabra, dame esa revelación. Eso solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Entonces la tierra junto al camino es el que no escucha, oye, pero no le entiende, no le presta atención. Y creo que si al escuchar las preguntas uno dice, chispa, yo no sé. Es un ejemplo. Acabamos de regresar de la Convención Internacional. Yo tengo todas mis notas, todas las enseñanzas, yo tengo mis anotaciones. Y mi costumbre es repasar las enseñanzas,
Normalmente después las enseño al equipo G12, las enseño a los pastores. Eso es un ejercicio que yo hago porque sé que esas enseñanzas que recibí tienen secretos, tienen misterios. No solo oír la palabra ya, no solo es anotar la palabra, no solo es repasar la palabra, necesito profundizar, necesito la guía del Espíritu para entender los tesoros que Dios tiene en esa palabra. Entonces, la tierra junto al camino es la persona que oye, pero no entiende. Y obviamente la persona que es como la tierra junto al camino no puede tener acceso a las bendiciones de Dios. No puede tener acceso a esos propósitos buenos que Dios tiene exclusivamente para aquellos que le buscan realmente, que no son curiosos, que no son personas interesadas, sino que realmente quieren conocer y quieren hacer la voluntad de Dios. Muchísima gente que viene a la iglesia es como la tierra junto al camino. Aún hay líderes que son como la tierra junto al camino. El segundo tipo de personas está en el versículo 20 y 21 de Mateo capítulo 13. En el boletín dice 20, pero es el 20 y el 21, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persona que oye la palabra, la persona que es semejante a la tierra con piedras, la tierra rocosa, dice la Nueva Traducción Viviente, con laja decimos nosotros, esa tierra tiene mucha laja, ¿no? Es la persona que oye la palabra, que la recibe en su alma, ¿sí? Escucha la palabra y la recibe en su alma. A diferencia de la tierra junto al camino, que la oye y ni la entiende, esta la entiende y la recibe en su alma, ¿verdad? El alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Esas tres son los componentes del alma humana. La mente, que es esa capacidad de pensar, de analizar, de deducir. Las emociones, la alegría, la tristeza, el gozo, la felicidad, la preocupación, etc. Y la voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones. Entonces la tierra con rocas, la tierra con lajas, son personas que oyen la palabra, a diferencia de los del camino, la reciben. Esa palabra recibir es la toman, la agarran. Hay un término, arrebato esa palabra, dice, así dice el lenguaje evangélico. Arrebato esa bendición, ¿no? Arrebato esa palabra que acaba de soltar, ¿no? ¿Sí? Reciben la palabra con alegría, o sea, le prestan atención, están pendientes, están atentos, su mente está concentrada, no se distraen, no andan platicando, no andan viendo su celular, no andan chismeando, no, están escuchando la palabra con atención, su mente está ahí pendiente y la empiezan a entender y reaccionan, hay una reacción, se alegran, Dios me está hablando, no, sí, esa palabra es para mí, es verdad, y están interactuando con la palabra, ¿verdad? Hay una comprensión en la mente, hay una comprensión emocional sobre la palabra que están recibiendo. Eso no es algo malo, quiero aclarar, no es malo que tú estés ahí pendiente de la palabra, que te alegres, que Dios me dolió, esto es para mí, sí, Dios me está hablando, Dios quiere que yo deje eso y lo voy a hacer. O sea, eso no es algo malo, eso es algo bueno. Pero si solo nos quedamos en una comprensión almática, no es suficiente. Es bueno, pero no es suficiente. ¿Sí? Es bueno
oír con atención, es bueno entender con la mente, es bueno responder con las emociones y con la voluntad, pero no es suficiente. Porque aquí dice, ¿por qué no es suficiente? Porque cuando tienen problemas o son perseguidos por causa de la palabra, caen. Y usando el lenguaje de nuestra región, una tierra con laja impide el crecimiento de los árboles, ¿verdad? Si tú siembres un árbol y no crece, se queda del mismo tamaño, dice, ya tocó laja, esa es la expresión, ya tocó laja, o sea, ya no va a crecer, ya no va a desarrollar, ya lo que dio, lo dio, y ya la barrera de la laja no lo va a dejar, ¿no? El problema es que cuando un árbol está en un terreno muy pedregoso, su raíz es superficial. Y esos árboles, cuando viene la sequía, pues mueren, porque su raíz está por arriba. Esos árboles, cuando vienen los nortes, los vientos, los huracanes, van para abajo, ¿verdad? Porque su raíz está en la superficie. Esos árboles no están anclados en la profundidad. La laja, la piedra, los está impidiendo. Entonces, la parte buena de la tierra con pedregales es que entiende la palabra, responde a la palabra, recibe la palabra con gozo, pero la parte mala de la persona como tierra pedregoso es que se queda a nivel almático, mente, emociones y voluntad. No es lo mismo saber acerca de Dios que conocer a Dios. Mire lo que dice San Juan capítulo 8, 54 y 55. Juan 8, 54 y 55. Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorifica. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. O sea, los judíos del tiempo de Jesús decían, no, nosotros conocemos a Dios. Dios es nuestro Padre, ¿sí? Ellos leían las Escrituras. Ellos conocían todo lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Pero todo ese conocimiento era a nivel del alma, era su mente, era un conocimiento archivado en su cerebro, ¿sí? Recuerden que el conocimiento es resultado de la mente humana, pero la revelación es resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, la persona que es como la tierra con piedra es que conoce la palabra en su mente, ama la palabra con sus sentimientos, pero no ha tenido la revelación del Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú puedes conocer los 7 derramamientos de la sangre. Tú puedes repetirlo de memoria, tú puedes explicárselo a otro. Pero una cosa es conocerlo en la mente y otra cosa es tener la revelación de la sangre de Jesús. Son dos cosas distintas. El conocimiento es humano, no es malo, ¿eh? De hecho, es necesario conocer para poder tener revelación espiritual. Entonces, sí es importante conocer, pero no es suficiente, vaya. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Lucas capítulo 24, del 25 al 31, Jesús resucita al tercer día y 2 de sus discípulos van caminando a Emaús. Jesús sale y se une con ellos y camina con ellos y platica con ellos. Lucas 24, 25 al 31. Entonces Jesús les dijo, hablando con esos dos, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir
todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y por todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y le reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Déjeme explicarle este pasaje. Jesús va hablando cara a cara con sus dos discípulos. Ellos no lo reconocieron, no sabían que era Jesús. Jesús les empieza a enseñar las escrituras, dice, empezando desde Moisés hasta los profetas. Jesús ocupó mucho tiempo explicándolo. Miren, recuerden que Moisés dijo eso. Miren, recuerden que Isaías profetizó. Oigan, recuerden que David escribió. Recuerdan, y él le iba abriendo las escrituras, les iba enseñando las escrituras, les iba mostrando que todo lo que sucedió en la vida de Jesús, del Mesías que fue crucificado, estaba profetizado, iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Él se tardó, no sabemos cuánto tiempo, pero fue un buen tiempo enseñándoles en persona acerca de que era necesario que el Mesías muriera en la cruz y resucitara. A pesar de toda la enseñanza que ellos escucharon, que ellos entendieron, no lo reconocieron. Llegan a la casa, le piden que se quede con ellos. Y estando ahí, a la hora de cenar, Jesús agarra el pan, ora, da gracias, quiebra el pan y se los entrega. Y dice, y en ese momento se les abrieron los ojos. No está hablando de sus ojos físicos. Revelación espiritual. ¡Wow! Jesús, ven la diferencia. O sea, Jesús se pasó mucho tiempo enseñándole las escrituras, pero solo fue cuando el Espíritu Santo le abrió su entendimiento espiritual. No es lo mismo saber algo en tu mente que recibirlo en tu espíritu. Es una gran diferencia. No hay comparación entre una y otra cosa. Y las personas que son como la tierra entre pedregales solo se conforman con tener conocimiento en su mente. Solo se conforman con responder a la palabra de Dios en sus emociones. Pero eso no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Porque la única manera como podemos entender los misterios de Dios es mediante la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos que la palabra que escuchamos y la entendemos nos sea revelada por Dios mismo. Salmo 119, 18 dice así, cuando David escribe, dice así: abre mis ojos. Otra vez, no está hablando de sus ojos físicos. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¡Wow! Abre mis ojos, abre mi entendimiento espiritual. No quiero entender la palabra solamente en mi mente. No quiero responder a la palabra solo con mis emociones. Yo quiero que me muestres, quiero que me reveles los secretos, los misterios que están en tu palabra. Abre mis ojos para que me sea revelada las maravillas que están en tu palabra. Oír con atención la palabra para entenderla es algo necesario. Yo te invito que si no tienes la costumbre de tomar notas, a partir de esta semana te compres un cuaderno, te compres una pluma de esas que dice que no sabe fallar y que cada vez que te sientes a escuchar la palabra estés ahí, mire, escribiendo, tomando notas, poniendo signos de interrogación. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué dice esto? Y que tú entres en ese proceso. Es un proceso mental de analizar, de repasar, de hacer preguntas, todo, ¿no? Pero es necesario avanzar a un nivel mayor.
O sea, eso es bueno, yo lo hago. Yo tengo la costumbre desde hace muchísimos años de escribir. Cada vez que me siento a escuchar una palabra, yo tengo algo para escribir. Yo sé que si no la escribo, va a venir el malo y se va a llevar esa palabra. A los 5 días no voy a recordar ni papas, ¿sí? Entonces yo tengo que entender, yo no quiero ser como la tierra junto al camino. Yo voy a escribir, yo voy a leer, yo voy a repasar, pero no quiero quedarme en un conocimiento nada más, en un conocimiento intelectual. Eso es bueno, pero no es suficiente. Entonces, la revelación espiritual solo viene por la obra del Espíritu Santo. Lo que ya tienes en tu mente, lo que ya estuviste leyendo, aprendiendo, repasando, el Espíritu Santo va a abrir tus ojos espirituales para que entiendas las maravillas que hay en la palabra. Primera a los Corintios 2, del 9 al 10, dice así. Primera a los Corintios, capítulo 2. Permítame un momento. Del 9 al 10, la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice. A eso se refiere las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Escuche, lo que Dios tiene para ti y para mí, tu oído humano no lo ha captado, tus ojos humanos no lo han visto y tu mente humana no lo ha alcanzado a distinguir, a discernir. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¡Wow! Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, ¿quién es la persona que es como la tierra en pedregales? Cuando oye la palabra, escribe, repasa, medita, aprende hasta de memoria, siente alegría, siente convicción, etcétera, responde emocionalmente, pero hasta ahí. Le falta un pasito más, le falta decir, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Cómo es posible esto? Como María, cuando le dijeron, vas a dar a luz un bebé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser posible si yo soy virgen? Yo nunca he tenido contacto con un hombre. O sea, ella, su mente humana dice, es que no entiendo esto. Se me hace, no sé, mi mente está confusa con esa palabra. Y eso es algo que nos falta desarrollar. En la Convención Internacional predicó un varón de Sudáfrica, un hombre muy conocido en Sudáfrica, un ministerio muy grande internacionalmente. Y él decía, cada enseñanza del pastor César, dice, yo la atesoro en mi corazón. Y pasan semanas meditando, porque sé que hay cosas, secretos, hay misterios escondidos y yo quiero conocerlos. Yo sé que lo que él dijo va más allá de lo que mi mente humana, de que mi entendimiento y mi intelecto humano puede captar. Y entonces, pero pocos desarrollan eso. Miren, en la iglesia hay mucha gente que es como tierra junto al camino. Haga un ejercicio. Cuando vaya a su célula, vea cuántos toman nota. Y va a ver que creo que nadie. Cuando venga el domingo a la iglesia, vea cuántos van a escribir. Creo que nadie. Bueno, ahora tenemos la ventaja que lo podemos ver en el internet, ¿verdad? Pero bueno, tendrías que volver a repasar y repasar. Si tú dices, yo veo 3, 4, 5 veces la predicación, ok, gracias a Dios. No eres tierra junto al camino, ¿no? En la tierra de pedregales es aquella persona que dice, no, yo sí tengo que entender la palabra, tengo que anotar, tengo que escuchar varias veces, tengo que entender el significado, llora, se alegra, se arrepiente, pero le falta un pasito más. Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Termino con este ejemplo.
Tuvimos una predicación ahí de un pastor de Uruguay. Él y su esposa no podían tener hijos. Y hace 16 años ellos estaban en la convención internacional y el pastor César y su esposa anunciaron que acababan de adoptar a un niño que se llama Matías. Ahora tiene 16 años. Y él decía, cuando el pastor César dio la noticia de que porque el pastor César tenía 4 hijas y adoptó a Matías, 5º hijo. Dice, cuando él lo dijo, él decía, el pastor, pues para mí yo solo lo escuché. Pero después que empecé a meditar, que empecé a buscar, que empecé a preguntar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me mostró que la adopción es un espíritu. Dice, me trajo la revelación del poder de la adopción y el Espíritu Santo me habló y nos dijo que yo y mi esposa tenemos que adoptar hijos. Y a raíz de esa palabra, ellos adoptaron a su primer hijo, que ahora ya es un adolescente. Y a los 4 años adoptaron a una segunda hija. Y esta vez en la convención presentó su libro, que se llama El río de la adopción. Y es un devocional de 40 días, 40 pasajes bíblicos que hablan del espíritu de adopción. Tremendo libro, si puede conseguirlo en Amazon, no sé, impresionante. Pero yo les doy esa historia, ¿por qué? Porque él escuchó cuando el pastor César dijo, el Espíritu me dijo que debemos adoptar un niño, y bueno, uno lo escucha, y los que son junto al camino, bueno, yo tengo 6 chiquitas, me interesa. O a lo mejor hay alguien que dice, yo no tengo ninguno, pero no quiero adoptar. Pero los que son junto al camino oyen y se olvidan. Los que son entre piedras lo escuchan y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Y qué dice la Biblia? Quiero saber, yo estoy interesado, ¿sí? Y tienen un conocimiento. Lo que le falta a los que están entre piedras es ahora ir con el Espíritu Santo. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo haga? Esta palabra, ¿qué significa para mí? Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse buenas. Así que, ¿a qué tipo de tierra nos parecemos? Junto al camino, a la que tiene piedras. La próxima semana estudiaremos la tierra entre espinos y la buena tierra. Que el Espíritu Santo te esté hablando y que no te quedes solo con escuchar, no te quedes solo con entender, que puedas llegar a lo profundo de los secretos de Dios tiene para ti, porque ahí es donde está la bendición. Nosotros decimos, ahí está la palabra rema, la palabra viva. Vamos a orar. Padre, queremos pedir perdón porque muchas veces somos oidores olvidadizos. Muchas veces no tenemos la costumbre de anotar, de escribir, para repasar, para buscar conocimiento, para buscar entender, para analizar la palabra que tú nos das. Y el enemigo viene y se roba esa semilla y nuestra vida no ocurre ningún cambio porque no entendemos la palabra. Algunos hemos desarrollado el hábito de escribir, de repasar, de profundizar, pero a veces nos conformamos con un conocimiento mental. Ya lo sé en mi mente, pero eso no es suficiente. Porque hay secretos, hay misterios en esa palabra que solamente vamos a entenderla por la revelación del Espíritu Santo. Ahí nuestra mente humana no va a poder llegar. Nuestro conocimiento humano no puede tener acceso a la sabiduría divina. Eso solamente viene por revelación, por la intimidad, por la búsqueda, por
preguntarle al Espíritu Santo y que Él nos hable y que Él nos enseñe tu voluntad. Ese año es el año del Espíritu Santo. Este año es el año donde la promesa es que vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y vamos a hablar con nuestra boca esa palabra rema. Esa es la palabra viva, esa es la palabra que libera el poder, esa es la palabra que transforma la vida, las circunstancias y el futuro de las personas. Y ayúdanos, Señor, para no ser como la tierra junto al camino. No queremos quedarnos como la tierra en pedregales. Queremos ser tierra buena. Ayúdanos que este año podamos oír, entender, tener revelación y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana tendremos la segunda parte de la parábola del sembrador. Creo que por ahora ya Dios ya nos habló. Espero que así haya sido. Muy bien, esta semana, este sábado es el último sábado de la fiesta de las primicias, letra de la T a la Z y todos los rezagados, ¿verdad? Entonces, si alguien de su célula aún no lo ha hecho y lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, recuerda que no es obligatorio, pero si no lo ha hecho, no debe posponerlo más. Ya después de esta semana, ya no más. No quiero que me anden buscando que esto, que lo otro, que su primicia. No. Si va a hacerlo, este sábado es la última llamada para todos en general. De la letra T a la Z y los rezagados. A partir de las 5 de la tarde, recuerden que hay que llamar para agendar su cita para este sábado. Muy bien, y ya empezamos la clase de Universidad de la Vida. El domingo, 9:30 de la mañana, varones y mujeres. Tenemos la primera clase, la clase número 1 de Universidad de la Vida, así que todos están, ya tenemos, varones son 34 en lista, mujeres son 36. Entonces todos les esperamos este domingo a 9:30 de la mañana, y para los que están en Universidad de la Vida en capacitación destino ya están las inscripciones. El domingo 16 de febrero va a ser la clase introductoria de capacitación destino, así que todavía queda esta semana y parte de la otra para inscribirse. Vean que aquellos que están terminaron la Universidad de la Vida se inscriban al nivel 1, los que terminaron el nivel 1 se inscriban al nivel 2, los que terminaron el 2 vayan al 3, es importante. Esos son los anuncios que tenemos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un abrazo para todos.